Un ejemplo de la modulación farmacológica o ¿sí? Cómo se utiliza en pacientes que tengan problemas cardíacos, la modulación, como les digo, de estas bombas de sodio-potasio y de estos antiporters es la de los digitálicos en pacientes cardíacos, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. En estos pacientes en el cual se ve que disminuye la fuerza de bomba del corazón, es decir, el corazón no se contrae adecuadamente. Lo que se busca, en definitiva, es aumentar la concentración de calcio intracelular para aumentar esta contractibilidad, para que el corazón se contraiga con mayor fuerza. Para eso, y esa contracción depende del calcio. Para eso buscamos incrementar el calcio intracelular. Entonces, lo que se utiliza son digitálicos, la digoxina, que lo que hacen es disminuir la acción de esta bomba de sodio-potasio. Entonces, al disminuir la acción de la bomba de sodio-potasio, al no funcionar esta bomba, no se restituyen adecuadamente los niveles de sodio y potasio, quedando más elevado el sodio en la parte intracelular, y esto afecta el funcionamiento del antiporter que vemos acá arriba, el del sodio-calcio. Es decir que al haber mayor concentración de sodio, este antiporter no funciona tan bien, no puede meter sodio y sacar calcio, ya que hay más sodio adentro. Entonces la función de este antiporter empeora. De esta manera no saca calcio y así es como se logra una mayor concentración de calcio intracelular, y de esta manera mejoramos la contractibilidad de la fibra cardíaca, del músculo cardíaco, a través de la modulación de la bomba de sodio-potasio. Bueno, acá entonces vemos algunos ejemplos de diferentes tipos de transporte. Tenemos el transporte, acá como nos dice, el transporte pasivo, por ejemplo, a través de sodio, a través de canales puros de sodio. Estos son proteínas, siempre las proteínas se representan de esta forma, en este caso los canales como un cilindro, o los canales de potasio, que en este caso, fíjense que hay transporte pasivo de potasio desde el interior celular hacia el exterior, mientras que el de sodio va desde el exterior hacia el interior. Eso hay que recordar entonces las concentraciones de cada uno de los iones. La glucosa también tiene transportadores de glucosa que van a favor de gradiente. En el transporte activo primario de sodio-potasio tenemos la bomba de sodio-potasio ATPasa, que saca sodio en contra de su gradiente y mete potasio en contra de su gradiente. Y en cuanto al transporte activo secundario, por ejemplo, tenemos el transporte de calcio, que entra sodio a favor de gradiente y sale calcio en contra de su gradiente de concentración. Fijémonos en las concentraciones acá. El sodio, esto se llama miliequivalentes por litro, es como habitualmente se nombran a las concentraciones. Entonces vamos a ver que para el caso del sodio, en el líquido extracelular tenemos 145 miliequivalentes por litro, mientras que en el líquido intracelular tenemos 12 miliequivalentes por litro. Fíjense que hay una gran diferencia de concentración. Lo mismo ocurre para el potasio, pero a la inversa. En el exterior tenemos 4 miliequivalentes y en el interior tenemos 120 miliequivalentes. La glucosa generalmente está más concentrada afuera, 5 milimol por litro, mientras que tenemos 2 milimol por litro dentro de la célula. El calcio, fíjense que es 2,5 miliequivalentes por fuera y 0,001 miliequivalentes adentro de la célula. Esta diferencia en las concentraciones iónicas establecen que haya también un gradiente electroquímico, una diferencia de carga, siendo el interior celular más negativo que el exterior celular. Y esto es lo que nos está diciendo acá. El Bm significa potencial de membrana. El potencial de membrana es menos 60 para el interior celular. Entonces el interior celular es más negativo que el exterior. Bien, en la figura que estamos viendo acá nos representa un canal de potasio, en el cual, bueno, están también, fijámonos que ahí existe un poro por el cual puede pasar el potasio, y el potasio, cuando esta célula cambia mucho su potencial de membrana, este poro también a su vez puede cerrarse, tiene como una compuerta. Es decir, que son poros iónicos que no están todo el tiempo abiertos, que cuando cambia el potencial,
este poro se cierra porque tiene una compuerta. Entonces esa compuerta impide que se sigan saliendo iones potasio. Porque si fueran un poro que está totalmente todo el tiempo abierto, no se podría establecer este gradiente electroquímico y las células no podrían tener esa capacidad de excitabilidad. Bien, habiendo visto ya esta parte izquierda de los mecanismos de transporte, vamos a pasar ahora a los mecanismos de transporte de moléculas de elevada masa molecular. Es decir, se dice transporte en vesículas. O sea, ya cuando una partícula es muy grande se transporta en vesículas. Y dentro de esos mecanismos teníamos la endocitosis, exocitosis y la transcitosis. Y dentro de la endocitosis dijimos que había tres mecanismos. O sea, endocitosis significa incorporar sustancias, ¿sí? Es introducir sustancias dentro de la célula, mientras que la exocitosis es la salida de productos de la célula, ¿sí? Productos o en gran cantidad o de alta masa molecular. Es decir, endocitosis es incorporar entonces productos a la célula y exocitosis es lo contrario, es la salida de productos desde la célula. Teníamos tres tipos de endocitosis, donde va a depender de la sustancia que se va a incorporar. La pinocitosis es la más sencilla de estos tres mecanismos, en la cual lo que se incorpora es líquido, o sea, básicamente solución extracelular dentro de la célula. Esta solución obviamente puede contener proteínas, glúcidos, etcétera, o lípidos que se incorporan de esta manera, y casi todas las células de nuestro organismo utilizan este mecanismo para introducir productos. ¿Qué es lo que se produce? Se produce un plegamiento de la membrana, lo que se llama una invaginación. Es como que sea una pequeña gotita, ¿sí? Se mete dentro de la membrana hasta que se cierra esta invaginación, con lo cual se corta y se libera una vesícula dentro de la célula que va a tener líquidos o fluidos y solutos disueltos en la vesícula. Entonces acá es donde se formó la vesícula. Luego esta vesícula se fusiona con un lisosoma, que es un producto de degradación, ahora ya lo vamos a ver, pero el lisosoma se encarga de, tiene enzimas que rompen, enzimas líticas se dicen así, es lo que serían como las enzimas digestivas de nuestro estómago e intestino delgado. Entonces los lisosomas producen esas enzimas líticas o de destrucción, se fusionan, se juntan, quiere decir, al fusionarse se unen tanto la vesícula como el lisosoma, y ese lisosoma degrada los componentes intracelulares, produciendo la digestión, ¿sí? de esos solutos disueltos, y esos compuestos ya digeridos, que pueden ser aminoácidos, glucosa o ácidos grasos, salen al interior celular. De esta manera, se produce este proceso de pinocitosis. El segundo proceso es el de la endocitosis mediada por receptor. Y en este caso se incorporan compuestos exógenos hacia el interior a través de la unión de partículas o de sustancias de una manera muy específica a un receptor. Un receptor es una molécula, una proteína que une específicamente un determinado ligando. Un ligando es lo que se une a ese receptor. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el proceso de incorporación de las partículas de LDL, que son las partículas que transportan, una de las que transporta colesterol en nuestro organismo. Las partículas de LDL son las que actualmente o habitualmente conocemos como el colesterol malo, ¿sí? El colesterol que se incorpora a las células, y esa LDL, esas partículas que están en circulación, tienen receptores en nuestras células, y estos receptores tienen la particularidad de que están recubiertas por una proteína llamada clatrina. Bien, entonces cuando los receptores de LDL unen moléculas o partículas de LDL que andan en circulación, ¿sí? Las unen específicamente, se produce esa invaginación, esa protrusión de la membrana de estas vesículas recubiertas de esta partícula de clatrina que participa en este proceso de endocitosis mediada por receptor, hasta que se produce esa invaginación, hasta que se corta esta vesícula o esta protrusión, generándose una vesícula, ¿sí? recubierta de clatrina. Se llama vesícula recubierta de clatrina, y esta partícula luego se va a
o sea, se libera una vez que ya está en el interior celular, se libera de esa recubierta de clatrina. Esta clatrina es reciclada hacia la membrana o utilizada por alguna otra membrana que ande necesitando clatrina, ese recubrimiento, y luego en la vesícula se va a fusionar con un endosoma, que es también otra partícula que va a como clasificar, ¿sí?, esta vesícula que ingresó, produciendo este endosoma una leve acidificación, con lo cual permite la separación de la partícula del LDL de su receptor. Fíjense que acá se separó entonces el receptor. Estos receptores se separan ahora de la partícula, son vesículas que se separan y van a ser reciclados en vesícula a la membrana plasmática. Es decir, un receptor, y cuando reconoce a su ligando la partícula de LDL, ingresa, se le va la cubierta de clatrina, se fusiona con el endosoma, lo cual lo hace más ácido, como les decía, y eso genera la disociación de la partícula, o sea, del receptor de su ligando. Los receptores libres ahora retornan a la membrana y quedando solamente los ligandos dentro de la vesícula. Esta vesícula ahora se va a fusionar con un lisosoma, lo cual va a generar la digestión de estos productos, y luego de acá se va a degradar, por ejemplo, esto que llevaba colesterol, se van a degradar el colesterol, o se llama ésteres de colesterol, los ácidos grasos o los triglicéridos se degradan en ácidos grasos, también tiene fosfolípidos esta partícula, y proteínas. Entonces las proteínas son degradadas y las grasas también, de manera que se incorporan ácidos grasos, colesterol y aminoácidos a la partícula. Una característica, por ejemplo, de estos mecanismos de reconocimiento específicos es el que utiliza el virus del HIV para que, o sea, el HIV es el que produce el SIDA, para infectar un tipo de linfocitos T, uno de nuestro sistema, las células de nuestro sistema inmune, una de ellas que es los CD4 positivos. Son reconocidos por receptores específicos que los incorporan de esta manera. Bueno, y el tercer proceso de la endocitosis es el de fagocitosis. Este es el proceso por el cual se incorporan partículas grandes que pueden ser bacterias, células incluso, virus, hongos, que son partículas grandes que este proceso lo que hace la fagocitosis es incorporar estas partículas o estas células y de esa manera ayudar a que se reciclen componentes de que están fuera de las células, que están muertos o en degradación, o para eliminar con bacterias que nos quieren hacer daño, digamos, ¿sí? O sea, las bacterias no tienen que estar circulando en nuestro organismo y por eso se las reconoce específicamente y se las elimina por este mecanismo de fagocitosis. Entonces las células, o sea, las que producen este tipo de compuestos, se las llama fagocitos. Pueden haber incluso receptores de membrana para determinadas bacterias como los microbios. Cuando va a producirse este proceso de fagocitosis, la célula extiende, se dice pseudópodos, estas extensiones o protrusiones celulares que engloban a ese compuesto que está atrapado por un receptor y se los incorpora en un fagosoma. Luego esta partícula del fagosoma se fusiona con un lisosoma que contiene enzimas digestivas, digiriendo y eliminando estos compuestos o estos productos como los microbios, como los microorganismos tóxicos para nuestro organismo, y de esta manera se van eliminando, quedando cuerpos residuales, incluso algunas veces dentro de las células de los fagocitos quedan cuerpos residuales. Las principales células que generan fagocitosis dentro de nuestro organismo son los macrófagos, que están presentes en todos los tejidos del cuerpo, y en esos tejidos siempre hay macrófagos que están vigilando los tejidos de nuestro cuerpo, que no hayan compuestos extraños. Ellos pueden atrapar bacterias, virus, hongos, incluso sustancias químicas grandes que por ahí se han incorporado. Y las otras células que producen fagocitosis son los neutrófilos, que son ya células que están dentro de nuestra circulación sanguínea y pueden eliminar también partículas extrañas que anden dando vuelta en la sangre. ¿Sí? De esta manera, hemos visto los tres tipos de endocitosis.
y pasamos entonces a los dos que nos quedan, que es la exocitosis y la transcitosis. Y la exocitosis es, como nos dice acá, exportar sustancias, es sacar sustancias de la célula. Las células muchas veces producen determinadas sustancias que tienen que salir de ella para producir su efecto. Este es el ejemplo, por ejemplo, de las vesículas sinápticas, es decir, en la transmisión nerviosa se libera el neurotransmisor. Una determinada neurona produce un neurotransmisor y ese neurotransmisor que está en vesículas tiene que ser liberado. Bueno, esa liberación depende del ion calcio. Cuando el calcio se eleva dentro de la célula, esto genera la fusión de estas vesículas que contienen los neurotransmisores con la membrana plasmática y de esta manera esa fusión genera la liberación del neurotransmisor al espacio extracelular y de esta manera ese neurotransmisor va a ejercer su efecto. Hay muchas células que producen esto, o este proceso de exocitosis. Por ejemplo, las enzimas digestivas son liberadas por este proceso de exocitosis. Las hormonas, muchas hormonas, sobre todo las peptídicas, son liberadas por este proceso. El mucus que recubre el tejido digestivo y otras secreciones también son liberadas por estos procesos de exocitosis. Y finalmente tenemos la transcitosis, en la cual se observa el ingreso de una sustancia, podríamos decir por endocitosis, en una cara de la membrana y se mueve por todo el interior celular hasta salir por la otra cara por un proceso de exocitosis. O sea, la transcitosis es como una mezcla entre endocitosis y exocitosis. Esto permite el pasaje de sustancias de una parte del cuerpo a otra. O sea, a través de por ejemplo, en la circulación, a través de las células endoteliales, algunas sustancias pasan de la circulación sanguínea al líquido intersticial, como vemos acá en este ejemplo.